cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy buenos días a todos. Qué privilegio una vez más estar con ustedes para cerrar este tiempo de estudio y, por supuesto, como ya nos decía el hermano Rodolfo, qué buenísima manera de celebrar el Día de la Biblia, que es estudiándola. Y bueno, reafirmamos nuestra fe en que el Señor está edificando nuestras vidas, está formándonos a la imagen de su Hijo y, por supuesto, a través de la palabra del Señor. Hemos estado viendo hasta este día cómo se formó la Biblia, cómo llegamos a tener esta biblioteca de 66 libros y también por qué tenemos distintas traducciones de la Biblia, distintas versiones. Bueno, la verdad es que eso reafirma una vez más que la Biblia es única. No hay otro libro en el que podamos ver con tanta importancia las distintas maneras de interpretar, porque nos interesa saber hasta el más mínimo detalle qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Una pregunta que me hacía alguien es, ¿tenemos nosotros una doctrina de la preservación de las escrituras? Es una muy buena pregunta. ¿Tenemos una doctrina de la preservación de las escrituras? Y tal vez para sorpresa de muchos, la respuesta es no. No tenemos una doctrina de preservación de las escrituras como tal. O sea, voy a hacer una aclaración ahí. No tenemos como tal, como doctrina, una confesión de fe, un artículo de fe que diga sí, Dios preservó sin error absoluto la palabra de Dios. No la tenemos porque la Biblia no lo dice así, pero sí tenemos la seguridad de que en su providencia Dios actuó para preservar la escritura y dirigir a los hermanos de los primeros siglos de la iglesia y al pueblo de Dios para, bueno, reconocer. Recuerden que estamos usando esta terminología, ¿verdad? En lugar de decidir cuáles eran los libros, estamos diciendo que la iglesia y los judíos reconocieron con esa palabra cuáles eran los libros que Dios había dejado para instrucción de su pueblo. Muy bien, entendiendo eso y entendiendo que Dios ha preservado, no estoy diciendo que no haya preservado, ¿verdad? Dios ha preservado su palabra y es íntegra. Lo que tenemos ahora es absolutamente lo que Dios quería revelarnos. No es todo lo que Dios podía revelar, quiero hacer esa aclaración también, porque Dios puede revelar muchísimas otras cosas. De hecho, el mismo libro de Juan dice, muchas cosas se podrían escribir sobre la vida de Jesús, pero pienso, dice Juan, que no cabrían los libros en el mundo para abarcar todo eso. Pero estas que yo he escrito, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces, en ese sentido, pues ya podemos hablar acerca de, miren, hay dos discusiones distintas que debemos emprender. Una de ellas es si la Biblia es en sí la palabra de Dios o no. Eso es muy difícil de probar. En parte, esta declaración de que la Biblia es la palabra de Dios, que proviene de Dios, para alguien que no tiene fe, es muy difícil aceptarlo. Y claro, los científicos, muchos científicos hoy, muchas personas escépticas, simplemente dicen que este es un libro judío, nada más. Incluso algunos que son admiradores de lo que la Biblia enseña, pero que no son creyentes, por supuesto, llegan a decir que lo que tenemos aquí es fruto de una extraordinaria cultura humana, pero no más. Bueno, ¿cómo le probamos a una persona esto? ¿Cómo le probamos que los milagros que la Biblia registra son reales? Es muy difícil de hacerlo. Pero tal vez no necesitamos ir allí. Nosotros como creyentes, por supuesto que nos vamos a edificar con las enseñanzas extraordinarias, los milagros que tenemos allí y que, por supuesto, por la fe creemos que son históricamente ciertos, no son solamente bonitas historias, inspiradoras historias, no, es mucho más que eso, es la acción en la historia humana de los personajes de Dios mismo y sobre todo de su Hijo.
Pero no necesitamos ir allí porque entonces tendríamos que entrar en otro tipo de consideraciones usando el método científico, la lógica racional y todo lo demás. Y ahí nos vamos a topar con que nos van a decir, los mares no se abren frente a pueblos, como lo hicieron en el libro de Éxodo. Las personas, las multitudes no son alimentadas con 5 panes y 2 peces. Es cierto, es verdad. Normalmente no pasa eso, por eso se llaman milagros. Pero no podemos probar hoy esas cosas porque nadie estuvo allí, de nosotros, por ejemplo, para probarlo. Pero sí podemos probar algo. Incluso a la persona más escéptica, incluso a la persona que no acepta que la Biblia es la palabra de Dios, incluso al ateo más empedernido, aunque no le podamos probar que los milagros existieron o que Jesús es el Hijo de Dios, así usando métodos científicos, pero sí le podemos probar que la Biblia es única. Repito, la Biblia es única. No hay otro libro como este. Y si pensamos en que Dios se reveló a la humanidad, tendríamos que decir, la verdad es que si Dios se hubiera revelado, la verdad es que sí tendríamos como resultado algo similar a la Biblia. Similar a la Biblia. Y eso creo que es suficiente para entablar una conversación con aquellos amigos, conocidos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, que no creen en Dios, que no son creyentes o que simplemente son escépticos y dicen, la Biblia, el papel aguanta con lo que le pongan. Bueno, el primer paso no es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. No, ese no es el primer paso. Será un paso importante en el camino, pero el primer paso, por lo menos para establecer puentes de comunicación, es decir que la Biblia es única. ¿Y cómo podemos probar que la Biblia es única? La Biblia es única por lo menos por 3 razones. Tal vez habrá más, pero yo quiero presentarles aquí en esta mañana 3 razones por las cuales la Biblia es única. Y si es única, entonces podemos confiar en ella. Podemos confiar en que es algo que Dios nos dejó para nuestra instrucción. Comencemos quizás con la parte más obvia, más evidente. La Biblia es única por el contenido que tiene, por sus enseñanzas. Ahora, que quede claro, el contenido de la Biblia no es una serie de dichos bonitos. Ya me han dicho a mí, por ejemplo, con toda buena intención, muchos hermanos y hermanas creyentes que bien intencionados que dicen, ay, pastor, cómo me gustó que usted de un libro tan seco y tan árido como Sofonías, por ejemplo, usted sacó una enseñanza muy bonita. Usted es un buen maestro, un buen predicador. Entiendo y claro, hay que decir, lo primero que hay que decir es muchas gracias, hermano, que el Señor lo bendiga, tal y tal, pero no estoy de acuerdo. Sofonías no fue escrito como un libro seco, árido, y que el buen maestro y el buen predicador es aquel que le saca algo bueno a ese libro que en el fondo pensamos que es un libro inútil, pero que imagínese, de ese libro sacó algo bueno usted. Pero qué triste, esa es una mala comprensión de lo que es la palabra de Dios. El contenido de la Biblia, de todos los libros de la Biblia, incluyendo el mismo libro de Sofonías y otros más, el contenido de la Biblia nos asegura que la Biblia es única. No hay otro libro como la Biblia. Ahora, tampoco el contenido de la Biblia solamente incluye los milagros y las plagas de Egipto y todo lo demás. Por supuesto que eso está en la Biblia y eso está allí, creemos que es real. Pero más que eso, quiero presentarles lo que la Biblia presenta como contenido básico. La Biblia es una historia, no se les olvide eso. La Biblia es una historia, es la historia de la redención de la humanidad, del plan de redención de la humanidad y del plan que está incluido en el Evangelio de reconciliar de Dios, de reconciliar todas las cosas consigo mismo. Y nosotros somos parte de ese plan. Ya hemos sido reconciliados y ahora nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, como dice 2 Corintios. ¿Cuál es el contenido básico de la Biblia? Miren, para todo ser humano, no importa quién sea, la Biblia le dice quién es él.
Esta es una de las preguntas más fundamentales, más básicas de todo ser humano. ¿Quién soy yo? Y la Biblia responde, tú eres una criatura hecha a imagen de Dios. Y ahí tienen ustedes el pasaje, Génesis 1, 27, 26 a 28. Está ahí registrado el momento en el que Dios decidió hacer a los seres humanos y decidió de alguna forma misteriosa compartir algo de sí mismo, algo del ser de Dios se trasladó a todos los seres humanos, no solamente a los creyentes. Esta parte de la Biblia abarca a todos los cristianos, no solamente a los que somos hijos de Dios. Todos nos preguntamos, todos los seres humanos, seamos creyentes o no, nos preguntamos, ¿quiénes somos nosotros? El mundo de hoy responde, tú eres un accidente, tú eres una casualidad en este espacio cósmico, tú eres apenas una mota de polvo, tú eres apenas un granito de arena. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que somos la corona de la creación. No somos animales evolucionados, no somos accidentes y no somos casualidad. Somos criaturas hechas a imagen de Dios y dejadas en esta tierra para ser virreyes de la creación. Eso es impresionante. Es impresionante. Y todo aquel que se pregunte, ¿quién soy yo? Debe ir a la Biblia a buscar. Por eso la Biblia es única, por eso la Biblia es extraordinaria. La Biblia además responde la pregunta, ¿cuál es el problema de la humanidad? Y el problema de la humanidad, dice la Biblia claramente en Romanos 3:23 y otros pasajes, que el problema básico de la humanidad es que hemos pecado y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema básico. Si ustedes le preguntan a otras cosmovisiones religiosas o no religiosas que existen en el mundo, por ejemplo, el ateísmo, el materialismo, responde que el problema básico de la humanidad es que es finito y que no tiene ningún propósito en la vida. O más bien el propósito tal vez será el de colaborar para el desarrollo de la raza o algo así, pero así personalmente no existe ningún propósito. Entonces el problema es simplemente aceptar eso desde esa perspectiva. El problema básico es planteado desde distintos ángulos, pero la Biblia sí nos dice que nuestro problema fundamental es el pecado. Y esto debemos asumirlo los hijos de Dios. No hay que dejar de hablar del pecado, no hay que hablar solo del pecado, pero no hay que olvidar que el pecado es el problema fundamental. Del día de ayer, una de las noticias bomba de Honduras fue que el equipo de fútbol más popular de este país, el Olimpia, fue eliminado de la Liga de Campeones. Y es un evento del cual vale la pena reflexionar qué fue lo que pasó allí. Libre de todo tipo de aficiones a favor o en contra de ese equipo, es muy interesante lo que sucedió. ¿Cuál es el problema allí? El problema es que los jugadores no siguieron ciertas reglas, pero los mismos jugadores se defendieron, ustedes saben eso. Lo que sucedió no fue correcto desde ningún punto de vista, pero el problema básico, y algunos ya se meten que aquí es que el problema es el país, el problema es educativo, el problema es este y este. En último caso, para ese y para todos los problemas que tenemos en nuestro país, en nuestra familia y en nuestra vida, el problema básico es la pecaminosidad de los seres humanos. Y bueno, ya sabemos que las elecciones ya vienen y tal. Nada se va a arreglar mientras cada uno de nosotros como individuos no enfrentemos el problema básico que tenemos, y la Biblia lo presenta. Por eso la Biblia es única y es extraordinaria, porque nos presenta cuál es el problema básico y no solamente nos diagnostica el problema, sino que nos dice cuál es la solución. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 y otros pasajes, por supuesto, dicen que la solución para el problema básico del pecado humano, de nuestra separación de la gloria de Dios,
es la gracia del Señor. Esa es la solución. La gracia, no hay otra. No son nuestras obras, dice el pasaje de Efesios. Nadie puede gloriarse delante de Dios, es por la fe. La gracia de Dios se manifestó para que nosotros, por medio de la fe, seamos salvados, seamos salvos. ¿Por la fe en qué? La fe en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Esa es la solución al problema básico de los seres humanos. Entonces, como se dan cuenta ustedes, no soy una casualidad, no soy un grano de arena en este universo tan vasto que hay. No, soy una criatura especial, soy la corona de la creación según el diseño de Dios. Yo, como ser humano, soy la corona de la creación y Dios algo, probablemente la racionalidad, la espiritualidad, los atributos internos, Dios compartió conmigo. Mi problema es que el pecado me ha separado de Dios y la solución es la gracia y la misericordia de Dios. Por la fe yo puedo puedo restaurar mi relación con Dios en ese sentido. Y esa es nuestra esperanza. Y por último, la Biblia me dice cuál es el propósito de mi vida. Jesús dijo ya al final casi de su ministerio, en la oración sacerdotal de Juan 17, le dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ese es el propósito del ser humano. Los grandes credos lo confirman, lo dicen, lo expresan de esta forma. El propósito último del ser humano es la gloria de Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios. En otras palabras, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros perdimos privilegios de estar en comunión constante con Dios por el pecado. Dios provee la solución por medio de su Hijo Jesucristo en su gracia y misericordia. Y ahora nuestro propósito en la vida es glorificarlo a Él. Si ustedes ven estas 4 preguntas que están en el lado izquierdo en letras blancas, esas son básicamente las preguntas fundamentales de todo ser humano. Sí, las preguntas fundamentales no son cómo puedo hacer dinero, cómo me puede ir bien en mi negocio. No, esas son preguntas que uno se hace y que, bueno, serán importantes, pero no son las preguntas fundamentales de la vida. Otros libros religiosos como el Corán, como los libros de los Vedas, por ejemplo, que son famosos libros en el hinduismo, nos pueden dar alguna pista, pero el único libro, por eso es única la Biblia, el único libro que nos presenta respuestas claras y contundentes a estas preguntas básicas, fundamentales, profundas del ser humano, es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso la Biblia es única. Su contenido es un contenido fundamental para el ser humano. En segundo lugar, la Biblia es única por sus afirmaciones. Y miren, la Biblia no es ligera en este sentido. La Biblia habla muy claramente de ciertas afirmaciones y ciertos reclamos que la Biblia hace, que uno, la verdad es que se queda asombrado de lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Por ejemplo, la Biblia dice que todo lo que ella dice se cumplirá. Y aquí tenemos el pasaje de Mateo que dice, donde Jesús dice esto: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto es extraordinario. Otros libros religiosos, otras enseñanzas de líderes mundiales o de religiones nos dicen, nos muestran parte de la solución. El budismo, por ejemplo, enseña que la solución básica a todo es volverse la nada, perder uno su identidad y ser parte del uno con el universo. Por eso es que los budistas meditan. No es para quitarse el estrés de la vida diaria. Para eso usan la meditación los occidentales, los europeos, estadounidenses y nosotros también, que estamos bajo la influencia de la cultura occidental. Pero los budistas no meditan para quitarse el estrés. No, los budistas meditan
para volverse uno con el universo y perder su propia identidad. Bueno, es interesante eso, pero la Biblia no nos enseña tal cosa. La Biblia nos enseña que las afirmaciones que ella dice se van a cumplir todas. En otras palabras, yo no puedo meditar o hacer algún ejercicio para perder mi identidad. Todo lo contrario, yo debo, la Biblia habla de meditar, pero no es un meditar para perder los pensamientos, sino para pensar mejor, para considerar lo que tenemos adelante y confiar en que todo eso se cumplirá. Eso es una gran diferencia entre el cristianismo y el budismo, por ejemplo. Y en ese sentido, la Biblia se atreve a decir, todo lo que está aquí se va a cumplir. Y Jesús así lo expresa. No hay otro libro que haya expresado semejante cosa, ni antes ni ahora. En segundo lugar, la Biblia también dice que se atreve a decir que proviene de Dios mismo, nada más y nada menos. Y el pasaje básico, hay otros, pero el pasaje fundamental sobre esto es 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, toda, incluyendo Sofonías, que ya lo usé de ilustración hace un rato, incluyendo esos libros que son un poco áridos, toda la escritura es inspirada por Dios. La frase inspirada por Dios es la frase griega theopneustos, que significa literalmente, está compuesta por theos, Dios, y neuma, que todos hemos escuchado o muchos hemos escuchado, que quiere decir espíritu o soplo. Entonces, la frase inspirada por Dios indica que la Biblia fue soplada por Dios. Es decir, sin perder la personalidad de los escritores, Dios dirigió. 2 Pedro 1:21 dice que Dios impulsó, guió a los escritores para que registraran sin error su voluntad en las palabras de los manuscritos originales. Eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Mire, puede usted después decir, no, eso no es cierto. Bueno, ok, está bien. Si alguien no es creyente y dice que esto no es cierto, no es que está bien. Pero básicamente sí, es difícil después probar que la Biblia sea inspirada por Dios o no. Esa será motivo de otra plática, de otra charla. Pero por lo pronto tenemos que aceptar que la Biblia misma dice que proviene de Dios. No es un libro humano. No es un libro humano, por lo menos de acuerdo a lo que la misma Biblia enseña. Es una afirmación escandalosa esta. Es una afirmación tremenda. Y la Biblia, creo yo que los escritores en algún momento se dieron cuenta de esta tremenda afirmación. Así que ya llevamos 2 declaraciones atrevidas. Todo lo que la Biblia dice se cumplirá y la Biblia proviene nada más y nada menos que de Dios mismo. En tercer lugar, la Biblia testifica acerca de Jesús y podemos encontrar en varios pasajes, por ejemplo en Juan 5:39 dice, Jesús dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y Jesús le dijo eso a un grupo de religiosos que lo estaban adversando en su día. Pero qué interesante, ¿no? Dice Jesús, las escrituras dan testimonio de mí. Y después de la resurrección, y ya les puse el pasaje aquí en Lucas 24, dice él que todo lo que está en el Antiguo Testamento, y él hace aquí un repaso del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, dice él, les presenta todo lo que estaba escrito acerca de él en esas partes de la Biblia o esas partes del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apunta hacia adelante, apunta a Jesús, mientras que el Nuevo Testamento apunta hacia atrás, siempre a Jesús. Jesús es el centro de la Escritura. Eso es una declaración atrevida de la Escritura, de la Biblia, porque reclama la Biblia que todo el Antiguo Testamento cobra sentido cuando lo ponemos en relación con Cristo. Sin Cristo, todo el Antiguo Testamento pierde gran parte de su sentido, porque
Bueno, todo el tabernáculo apunta a la obra de Cristo, por ejemplo. No cada detallito necesariamente, pero sí todo el sistema sacrificial apunta a un sacrificio perfecto. Ahora con Jesús todo cobra sentido. Y por supuesto el Nuevo Testamento proclama a ese Jesús. Así que la Biblia dice que todo se cumplirá. Dice que proviene de Dios. Dice que testifica de una persona. No, es interesante esto. El cristianismo no es solamente un conjunto de doctrinas que uno debe creer o un conjunto de ritos que uno debe cumplir. El cristianismo proclama la relación con una persona, con Jesucristo. Y Jesús no dijo, seguid todo lo que yo enseño. En parte lo dijo, sí, que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero más allá de eso, eso no es suficiente. El joven rico dijo, pues yo he guardado todo eso desde mi juventud. Y Jesús dice, entonces ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, que ahí se quedan muchos. Hay que dar todo a los pobres. No. Perdón, pero el pasaje no termina allí. Lo que le faltaba al joven rico era, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. El punto central de Jesús es, sígueme a mí por encima de todas tus posesiones. Entrega todo lo que tienes a otras personas, en este caso a los necesitados, y luego ven y sígueme. Jesús es el centro. Seguirlo a él es el mensaje central del evangelio. Eso es lo que dice la palabra de Dios en una afirmación bastante atrevida. Y por último, la Biblia se atreve a hablar sobre profecías. Sí, profecías verdaderas. No voy a hablar aquí de tantas profecías, pero sí solamente recuerden que en el caso de Jesús muchas veces aparece la frase para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo que anunció el profeta. Y muchas veces lo dice así el evangelio. Hay algunos que dicen que solamente en la última semana de Jesús se cumplieron más de 300 profecías. Si la Biblia habla de profecía verdadera. Por eso algunos estudiosos bíblicos con ciertas presuposiciones naturalistas, materialistas y que rechazan todo tipo de milagros, entonces dicen que estos anuncios, estas profecías fueron dadas tiempo después de que se habían cumplido. O sea, se escribieron después de los eventos, pues. Pero en algunos casos eso no lo pueden probar. Bueno, creemos que en ningún caso fue así. Pero hay algunos casos, como por ejemplo, ¿sabían ustedes que la Biblia habla del rey Ciro cientos de años antes de que él naciera? Por nombre lo menciona. Y ustedes pueden leer en Esdras capítulo 1, creo que es, donde se habla acerca de que el rey Ciro, atendiendo a lo que habían dicho los profetas de la antigüedad, dijo, les permito a los hijos de Israel volver a su tierra. Impresionantes profecías. Hay profecías, por ejemplo, que dicen que en Tiro y en Sidón los pescadores iban a tender sus redes sobre la peña lisa y muchos se rieron en su día de esa profecía y en realidad literalmente eso fue lo que sucedió. Se convirtió en un lugar tan desierto que los pescadores iban a poner sus redes allí. Es impresionante y todavía quedan profecías que cumplir. Lo que pasa es que nosotros decimos, ay, la vacuna es el cumplimiento de la profecía. Bueno, ahí eso nos podemos equivocar nosotros en nuestra interpretación de ciertas profecías. Pero cuando se cumplan las profecías, todos diremos, la Biblia tenía razón. La Biblia tenía razón. Y un ejemplo más les pongo de esto. Hace nada más unos 40 o 50 años, los estudiosos todavía decían, uy, tan importante que es el rey David en la Biblia y no hay una sola prueba de que exista el rey David. Y es cierto, no existía ninguna prueba de que el rey David hubiera existido. Prueba arqueológica, quiero decir. Y entonces los estudiosos se burlaban un poco de la Biblia y en 1995, creo que es, se encontró una inscripción que hablaba de, no solamente de David, sino que hablaba de la casa de David. Y a partir de ahí, entonces, los estudiosos escépticos estos tuvieron que cerrar la boca y decir, la Biblia tenía razón. La Biblia tiene razón y
proclama que hay profecías verdaderas. Pero vean ustedes todo lo que la Biblia dice. La Biblia es única en ese sentido y podemos tener toda nuestra confianza en ella porque ella siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Eso no lo dude usted. Y la tercera razón por la que podemos confiar en la Biblia de que es única, no solamente es por su contenido y por sus declaraciones tan atrevidas, sino que es única por sus traducciones. Ya mencionamos esto el día de ayer, no voy a volver a entrar en las traducciones, solamente les voy a recordar que lo que ya dijimos esto ayer también, este es el único libro en el que nos interesa saber con exactitud cuál es el mensaje. Por eso, las muchas traducciones nos ayudan en este sentido. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que de Platón tenemos unos 200 o 300 manuscritos, más o menos, de todos sus escritos, de todos los escritos de Platón? Hay algunas obras históricas de la antigüedad de las cuales tenemos unas cuantas decenas de manuscritos. Con eso tienen que trabajar los historiadores. Y nunca hemos puesto en duda la existencia de Platón o la existencia de sus escritos, a pesar de que son pocos. ¿Cuántos manuscritos tenemos del Nuevo Testamento? Tenemos más de 5,000. Más de 5,000 manuscritos. Y si contamos no solamente los manuscritos, sino también las referencias que se hacen en los padres de la iglesia de los primeros 200 o 300 años de historia, vamos a encontrarnos con casi 25,000 referencias a prácticamente todo el Nuevo Testamento. Hay algunos que dicen que si no tuviéramos manuscritos suficientes, se podría reconstruir casi todo el Nuevo Testamento con base en las referencias que hacen los padres de la iglesia. Así que tenemos muchísimo material sobre el cual hacer un trabajo crítico, así se llama esa disciplina bíblica, la crítica bíblica, que trata de determinar con mayor exactitud cuál es el texto original que escribieron los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento. Nos interesa mucho saber exactamente cuál es el mensaje de la Biblia. Nos interesa mucho saber en cada época y en cada cultura cómo aplicar el mensaje, cómo aplicamos el mensaje de la Biblia a Honduras en el año 2021. Bueno, hay una forma de hacerlo y ya hemos nosotros tenido un ejercicio de esto este fin de semana. ¿Cómo lo comprendemos en un país tan lleno de corrupción? Habrá que ir a los profetas, por ejemplo, habrá que contextualizar las enseñanzas de Jesús donde le dice a los, o de Juan el Bautista que le dice a los soldados, miren, ustedes no pidan soborno. Y eso sería una excelente, sería un excelente mensaje para los funcionarios públicos hondureños de la actualidad, ¿verdad? No hagan cohecho, no hagan violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cada época, en cada cultura nos interesa saber cuál es el mensaje de Dios para cada cultura. Por eso las traducciones son valiosas. Y en tercer lugar, nos interesa que cada persona entienda el mensaje de la palabra del Señor. Ayer hablé de la TLA, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual, que es una traducción hecha por sociedades bíblicas para que aún los niños entiendan el mensaje del evangelio. Ya hablé de la NBI o de la NTV, la nueva traducción viviente que les gusta mucho a los jóvenes de la actualidad. Bueno, igual hay que tener cuidado. Yo pienso que algunas de estas traducciones, como ya mencioné ayer, más parecen paráfrasis que traducciones, pero con ese cuidado, de todas maneras, apreciamos el trabajo de estos hermanos, que conste que no todas las traducciones son confiables, eso sí es verdad. Ayer mencioné las más grandes y las más respetadas. Hay algunas por ahí que yo les tengo un poco de recelo. Hay una, por ejemplo, que ha circulado en internet y que fue producida en los 90, si no me equivoco, una que se llama Reina Valera Gómez. No sé quién es el señor Gómez, sinceramente, pero ese trabajo de hacer traducciones bíblicas no es para alguien, y él es, si no me equivoco, es ultra conservador,
tratando de rescatar ciertas cosas porque nos están despojando. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿verdad? No hay que leer cualquier traducción que tenga cierto apellido por ahí, cierta cosa, ahora sí recuperamos, no sé qué. Yo creo que a eso debemos tenerle más cuidado que a las traducciones más respetadas, hechas por sociedades bíblicas, por estudiosos reconocidos. Creo que por ahí debemos ir más bien, en lugar de aceptar cualquier cosa que nos diga que ahora sí tenemos la palabra de Dios. Así que, como ustedes pueden ver, las traducciones, el contenido y bueno, además de eso, las afirmaciones atrevidas de la Biblia nos recuerdan que la Biblia es única. No hay otro libro como este, no existe. Quiero terminar esta mañana haciéndonos esta pregunta: ¿qué hacemos con los libros apócrifos? ¿Qué hacemos con esos libros extras que en lugar de ser 66 son 72? ¿Qué hacemos con los llamados libros apócrifos o deuterocanónicos, como le llama un sector de la cristiandad? ¿Qué hacemos con esos 6 o 7 libros? Bueno, primero, mi recomendación es esta: conozcamos estos libros. A mis estudiantes del seminario, cuando yo he dado la clase de bibliología, que es el estudio de la Biblia y de las escrituras, yo los pongo a leer estos libros. No les gusta mucho esa tarea. Ay, ¿para qué vamos a leer estos libros? No sé qué, no sé qué. Hay que conocerlos. Y por supuesto que aquellos que estudian la Biblia tienen que leer estos libros. No como palabra de Dios, no estoy diciendo eso. Pero ¿cómo vamos a defender la escritura? ¿Cómo vamos a mostrar que estos libros no están a la misma altura que los otros si no los hemos leído y no los conocemos? Bueno, les recuerdo nada más, no voy a ocupar tanto tiempo en esto, pero les recuerdo nada más, aquí tienen ustedes una lista de los libros apócrifos. Rápidamente, en medio minuto, les cuento de qué se trata cada uno. Tobías es la historia, es una especie de novelita donde Tobit y su esposa le piden al ángel Rafael, que no aparece en el resto de la escritura, por supuesto, no aparece en las escrituras, aparece aquí en este librito, y Tobías, su hijo, le pide a Rafael que interceda por ellos porque un demonio los está atacando. Y hay una parte ahí un poco extraña donde el ángel Rafael les pide a ellos que pongan el hígado y las entrañas de un pez y que lo pongan a asar, y que el humo de esa quema va a ahuyentar al demonio. Un poco raro eso, suena un poco extraño, por eso se ha rechazado este libro de Tobías. Judith es la historia de cómo una joven viuda judía llamada Judith engaña a los ejércitos y mata a uno de los generales, el general Holofernes. Y ella, aquí por eso la rechazamos, el libro, porque ella le pide a Dios: oh Señor, ayúdame a engañarlos. Y es una oración un poco extraña, ¿verdad? Más allá que eso no tiene mucho valor. Macabeos, quizás, Primera Macabeos es el libro más valioso históricamente hablando. Es muy valioso Primero Macabeos. Segunda Macabeos es un libro más fantasioso. Es la historia de Judas Macabeo, uno de los hermanos que expulsó a los griegos de la época y por un tiempo ganó cierta libertad para Israel. Estos libros tienen ciertas ideas extrañas, como la idea de que las ofrendas pueden hacer que los muertos sean salvos, y por eso se rechazan. El libro de sabiduría es un libro que se parece a los proverbios, y se supone que fue escrito por algunos admiradores de Salomón en el estilo de lo que escribía Salomón. Y una de las objeciones que se hace al libro es que el libro parece apoyar. Les voy a leer un pedacito de Sabiduría, capítulo 3. Dice: después de sufrir pequeños castigos recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Los probó como el oro al crisol y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar. Un poco raro eso, que parece apoyar cierta idea extraña de que Dios puede purificar después de la muerte ciertos pecados a las personas. Así que Eclesiástico es un libro escrito que al principio del libro el autor pide perdón y dice: miren, es bien difícil
traducir esto, es bien difícil escribirlo, así que pido perdón si he cometido algún error. Nunca encontramos eso en el resto de libros. Baruch, se supone que es una carta de el secretario de Jeremías que sí aparece en la Biblia, pero el libro de Baruch no es un libro escrito por Baruch, y ese es el problema, no es históricamente cierto. Probablemente fue escrito por algunos escribas. Y luego el libro de Esther y de Daniel sufren ciertos cambios y hay ciertas historias adicionales que no aparecen en nuestras Biblias. Y en ese sentido, en el caso de Esther, como no aparece el nombre de Dios, algún escriba judío de la época intertestamentaria le agregó la oración de Mardoqueo, la oración de Esther, para que esos personajes hablaran acerca de Dios y no se quedara así sin mencionar el nombre de Dios. Y luego el libro de Daniel menciona algunas historias sobre qué inteligente que era Daniel. Hay que conocer estos libros, sin duda. Primero, conózcalos. Segundo, tómelos como lo que son. No son libros falsos buscando engañar. Esto era popular hacerlo en la época intertestamentaria. Los autores, muchos judíos piadosos, componían libros en honor de grandes personajes de la antigüedad. Así que no es que sean falsos, pero obviamente no son inspirados por Dios. Hay que tomarlos como lo que son. Libros como es Don Quijote de la Mancha, como es Prisión Verde y otros que no son malos, ni son satánicos, pero tampoco los aceptamos como palabra de Dios. Y en tercer lugar, hay que saber que Jesús aparentemente no los reconoció. De hecho, vuelvo a Lucas 24:44, donde Jesús habla acerca de el Antiguo Testamento y lo divide en 3 secciones: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Si ustedes recuerdan, ayer mencioné que los libros apócrifos vienen del canon de Alejandría, es decir, de la Septuaginta, esa traducción del hebreo al griego que se hizo del Antiguo Testamento y que incluyó estos libros que los judíos no reconocían. Pues cuando Jesús divide en 3 el Antiguo Testamento, no usa la división de Alejandría, es decir, no usa la división de la Septuaginta, sino que usa la división que reconocían los hebreos. Y la división, el canon que reconocían los hebreos, la lista de libros que tenían los hebreos, no incluía los libros apócrifos, no los incluía. ¿Se acuerdan que ayer mencioné, por aquí tengo todavía la Biblia hebrea, ayer la mencioné? Es interesante ver esto porque si ustedes ven, este es el libro que usan los traductores, la Biblia hebraica. Y si ustedes ven, por aquí tenemos la Torá, es decir, la ley. Por aquí tenemos los Neviim, es decir, los profetas. Y por aquí tenemos los Ketubim, es decir, los escritos. Que en la época de Jesús, el libro más grande de los escritos eran los Salmos. Entonces, básicamente, Jesús está siguiendo esta triple división: ley de Moisés, los profetas, aquí, los profetas, y los salmos, es decir, los escritos. Así que parece que Jesús no reconoció los libros apócrifos. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque la palabra es única. Mire, mi recomendación es, si va a hablar con un amigo suyo que no cree en la Biblia, no comience demostrando que los milagros son ciertos, porque igual ahí no le va a creer ese amigo que no cree en Dios y que no cree en la Biblia. Comience diciéndole, la Biblia es única. La Biblia es única y puede utilizar esta división que he presentado en esta mañana. La Biblia es única por su contenido, la Biblia es única por sus afirmaciones atrevidas y la Biblia es única por sus traducciones, por sus muchas traducciones. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a confiar verdaderamente en la palabra del Señor y a poner nuestra confianza no en un libro, sino en una persona, la persona a la que apunta la Escritura, a Jesucristo y a su Padre que está en los cielos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es única y porque nos impacta nuestra vida.
Gracias, Padre, porque tenemos no una, sino a veces 2 y hasta 3 ejemplares de la Biblia en nuestras casas. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que caiga en nuestras manos, cada vez que podamos recordar todos los días, podamos leerla, podamos aprender de ella, podamos aferrarnos a ti y obedecer tu voluntad. Danos la capacidad para hablar con otros y proclamar lo que tu palabra enseña. Permítenos, Señor, entregarte toda la gloria y la honra a ti, y que sea tu palabra actuando en nuestras vidas y actuando en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Que esto sea para honra y gloria de tu santo nombre, y que nuestra vida sea impactada por este libro único y este libro que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. No sé si habrá alguna pregunta. Dejo amén, el hermano. tiempo entonces. Amén, hermano. Hermano Alan, en el chat hay unas preguntas. No sé si usted lo puede leer. No. Sí, ahí está. Ahí está. Sí. Ok, dicen las preguntas lo siguiente. Vamos a ver. ¿Es correcto usar los libros apócrifos para aumentar el panorama o extender un estudio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, mis estudiantes de historia de la iglesia saben que yo los pongo a leer no solamente los apócrifos, los pongo a leer los padres de la iglesia también, es decir, los discípulos de los apóstoles. Son libros buenos y en algunos casos son libros bonitos. Primera Macabeos es un libro que los historiadores pueden utilizar bastante bien, tiene muchos detalles históricos sobre esa época que nosotros no conocemos mucho, la época entre los dos testamentos. Si usted lee el libro de Sabiduría, por ejemplo, es un libro que se parece mucho a Proverbios y tiene buenas ideas, no bíblicas, no inspiradas por Dios, pero buenas, entendiendo esto como sabiduría de Israel, ¿ya? Es decir, ¿le gusta a usted el Progreso del Peregrino? Un famoso libro. Bueno, nadie diría, no lo lea porque no es inspirado por Dios. Nadie diría eso, ¿verdad? Así que mi recomendación es, no haga su devocional en ellos, no estoy sugiriendo eso, ni los tome como palabra de Dios, pero bueno, usémoslos, leamos, por lo menos hay que conocerlos, ¿verdad? Y vamos a aprender cosas bonitas como cuando alguien nos dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, ese es un proverbio, no bíblico, pero es un buen proverbio y tiene mucha sabiduría en él. Así tomemos estos libros. A propósito, la razón por la que Sociedades Bíblicas dejó de incluir los libros apócrifos fue por razones económicas, para ahorrar costos. No fue porque pensaran que eran libros malos o satánicos o algo así. Muy bien, espero que haya ayudado esa respuesta. Dice luego en relación al tema del viernes con la formación de los escritos bíblicos, ¿cómo se sabe o determina las fechas de los escritos bíblicos para conocer su antigüedad? Ejemplo, el libro de Santiago o Gálatas. Bueno, es una buena pregunta. Aquí tenemos que acudir a dos clases de evidencias, la evidencia interna y la evidencia externa. La evidencia interna proviene en sí de los libros. ¿Por qué decimos que Gálatas o Santiago son bastante antiguos, antes del año 50? Porque en el año 49 se llevó, esto sí lo sabemos, se llevó a cabo el Concilio de Jerusalén, está en Hechos capítulo 15. Y en ese año, pues se habló acerca de que los cristianos no debían guardar la ley para salvación. Esa es la decisión de Hechos 15. Está bien que le den limosna a los pobres, está bien que hagan buenas obras, pero no necesitan guardar la ley para salvarse. Si ustedes leen Gálatas, Gálatas tiene ese mismo tema. Y Gálatas no acude a las decisiones de Hechos 15. No dice Pablo en Gálatas, por ejemplo, ustedes ya saben que los discípulos se reunieron y decidieron esto y esto y esto. Por eso, internamente, el contenido de la carta, podemos ver allí que probablemente, no es seguro, por supuesto, pero probablemente Gálatas haya sido escrito
antes del Concilio de Jerusalén, que fue celebrado en el año 49. En el caso de Santiago, es porque las enseñanzas se parecen mucho a las de Jesús, tal vez porque Santiago era medio hermano de Jesús, uno de los hermanos que se menciona en Mateo 13:55, es el mismo Jacobo, es el mismo nombre. Entonces, bueno, se nota dentro del lenguaje de Santiago que es muy antiguo el libro. No hay, por ejemplo, las enseñanzas de Pablo que se hicieron más populares en las décadas siguientes, no se menciona mucho. Y Santiago no escribe contra Pablo, no lo hace. No lo hace. Probablemente él está escribiendo independientemente y por eso se piensa que tienen una fecha más antigua. El otro punto es la evidencia externa, fuera del libro, eso es lo que quiere decir externa, ¿verdad? ¿Qué manuscritos hay? No tenemos manuscritos de esa época y lo que tenemos son testimonios de otros autores, testimonios de autores que dicen, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que escribe en el siglo V, los primeros discípulos de los apóstoles como Policarpo, Ireneo, que era discípulo de Policarpo, o el mismo Ignacio de Antioquía, que también era discípulo de Juan. Ellos mencionan algunos de estos libros y los citan en algunos casos. Entonces, esa es evidencia externa. Así que sobre esas dos bases, la evidencia interna, es decir, el contenido de la carta, y la evidencia externa, es decir, testimonio de otros autores o manuscritos que existan, sobre esa base se llega más o menos a determinar cuál es la fecha de cada uno de los libros. Hay bastante discusión. Los que son liberales, por ejemplo, creen que los libros del Nuevo Testamento son muy tardíos, que son del siglo II, más o menos, pero no hay una razón fuerte. Si uno confía en los apóstoles, uno va a decir, bueno, Pablo aquí está hablando acerca de su prisión. Bueno, entonces es algo posterior, no es algo de las primeras cartas que él escribió. Así que más o menos así se determina la fecha. Y luego la otra pregunta que tenemos aquí dice en relación al tema de ayer, dice acá, a ver, ¿dónde está? Se me perdió acá, perdón. Dice las versiones y traducciones de la Biblia. ¿Qué opinión? Vamos a ver. ¿Qué opinión le merece la versión que sale de estudiosos bíblicos como ejemplo de la versión de Scofield, Thompson, Ryrie, MacArthur y otras más? Yo no las incluí ayer porque estas no son versiones, son Biblias de estudio. Scofield no cambió el texto bíblico. Scofield lo que hace es poner notas al margen, notas al pie, igual que el doctor Ryrie, igual que el señor MacArthur, el hermano MacArthur, el pastor MacArthur, igual que Thompson. Thompson no tiene tantos comentarios, sino que tiene un bonito sistema de referencias cruzadas donde uno puede hacer estudios sobre palabras y tal, pero no los puse como versiones porque cada una de estas Biblias que usted menciona ahí y otras más tienen una versión. Generalmente yo tengo la Biblia Ryrie, por ejemplo, y utiliza la Reina Valera 60. Creo que la de MacArthur también, la de Scofield también, y la de Thompson. O sea, usted le puede poner una versión y luego agregarle las notas de Scofield o agregarle el sistema Thompson para referencias cruzadas o las notas de Ryrie o los comentarios de MacArthur. Entonces, en ese sentido, no son versiones. Estas no son versiones, sino que son Biblias de estudio. Yo trabajé en 2 o 3 Biblias de estudio, como por ejemplo la Biblia para el líder juvenil, y creo que en esa traía la nueva versión internacional, pero yo no tuve nada que ver con el texto bíblico, simplemente me pidieron hacer las introducciones de los libros del Antiguo Testamento, yo las hice, la fecha, la ocasión, pero son como comentarios aparte, no tienen nada que ver con alguna versión del texto bíblico. Así que, bueno, eso es lo que puedo decir. Las Biblias de estudio son muy útiles y dependiendo de la postura teológica o bíblica o hermenéutica, es decir, de interpretación que uno tenga, va a ser más útil o menos útil, ¿verdad? Entonces, Scofield, por ejemplo, si usted está de acuerdo con las posturas de Scofield, le va a ayudar mucho la Biblia de Scofield, pero
pero estas son Biblias de estudio, no son versiones. Gracias, hermanos, por esas preguntas. Muchísimas gracias. Tenemos otra. No, sí. Ahí está la otra pregunta. En sus estudios, ayúdame a leer, por favor. Es que esto como tengo ahorita, abierto otro programa. Ahorita mismo. Dice el hermano Omar Andrés García. En sus estudios de lectura de estudiantes bíblicos, como referencia de entendimiento de la cultura judía, le pregunto, ¿ha incluido el compendio Leyendas Judías? El compendio Leyendas Judías. No. Sí he leído muchos libros. De hecho, en internet les recomiendo, si alguien tiene interés en el tema, hay un libro que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento. Esos no solamente incluyen los 7 que ya mencioné, sino que incluyen todos, no todos pues, pero muchos de los libros judíos escritos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se llama Apócrifos del Antiguo Testamento. Ahí hay libros tales como la Asunción de Moisés, el Testamento de los Patriarcas, el libro de Abraham. Bueno, hay un montón de libros que fueron escritos por judíos entre los 2 testamentos, pero este compendio de leyendas judías no lo conozco, pero leyendas judías hay cientos, no solamente de la época bíblica, sino posterior también. Existe una colección de leyes y costumbres, por ejemplo, que se llama la Mishnah, fue compuesta alrededor del año 200 después de Cristo, o el Talmud, que son una serie de comentarios judíos de la época anterior a Jesús incluso, que algunos los judíos los consideraban como muy, muy valiosos. Así que está esa otra pregunta, está esa otra, o esos otros comentarios, esas otras referencias que hay. No conozco el compendio de leyendas judías específico, no sé si es una obra. Si lo es, probablemente vengan muchas leyendas que están de acuerdo con la teología del Antiguo Testamento en algunas cosas y en otras no. Ayala Casco pregunta, ¿qué versión recomendaría para un nuevo convertido que dice que no entiende mucho la Reina Valera? Bueno, para un recién convertido, yo diría que hay traducciones que son buenas en este sentido, que son más sencillas. Yo comenzaría tal vez con podría ser la Nueva Versión Internacional, podría ser la Nueva Traducción Viviente, puede ser una de estas Biblias que sea de lectura más sencilla, más simple. Al mismo tiempo, bueno, a mí me gusta mucho, ya lo dije ayer, me gusta mucho la Biblia de las Américas, pero igual tiene el vosotros y tal vez algún cierto lenguaje parecido al de la Reina Valera que algunos sentirán tal vez muy arcaico. Yo comenzaría, por ejemplo, con la Nueva Versión Internacional. Sé que hay muchas quejas, sé que he leído cosas tan exageradas como que la Nueva Versión Internacional trata de negar la deidad de Cristo. No es cierto, no, eso no es verdad. Lo que sí hace la Nueva Versión Internacional es utilizar más manuscritos de los que usaron Reina y Valera para sus traducciones. Estamos hablando de hace 500 años, ¿verdad? Entonces, más o menos, yo para un recién convertido usaría eso, pero también le pondría a la par de una traducción bíblica, le pondría tal vez un estudio como el de Nueva Vida en Cristo, por ejemplo, que le ayude a procesar ciertas cosas del contenido de la Biblia. Igual, a alguien recién convertido yo le recomendaría comience a leer la vida de Jesús en alguno de los evangelios, principalmente tal vez podría ser el evangelio de Juan. Eso le ayudaría mucho, creo yo. Hermano, hay otro, dice la hermana Edith Aguilar, dice, buenos días hermanos, ¿a qué se debe que la Nueva Versión Internacional omite varios versículos tales como Mateo 5:44, Mateo 17:21? Bueno, no solamente son esos, hay otros más. Y no solamente es la Nueva Versión Internacional.
La respuesta conspiranoica, digamos, es que hay un plan para quitar ciertos textos de la Biblia. Yo creo que ese no es el caso. Estoy casi seguro que ese no es el caso en cuanto a la nueva versión internacional. La razón es la siguiente. Es el uso de ciertos manuscritos, el uso de más manuscritos que se han descubierto desde la época en la que escribieron Reina y Valera. Entonces ya ahora es bien difícil porque ya los números de los versículos ya están establecidos. Entonces, ¿qué hacemos ahora con estos versículos? Si ahora quitar un versículo es un problema porque el siguiente versículo ya tiene número. Entonces no vamos a cambiar toda la numeración de la Biblia. Por ejemplo, 1 Juan 5:7, no hay ni un solo manuscrito griego antes del siglo XVI que contenga ese pasaje. Ni uno solo, ni uno. Y claro, eso lo usaría uno para demostrar la existencia de la Trinidad. 1 Juan 5:7 dice, y porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Sí, ahí está la Trinidad, ¿verdad? Clarísimo. El problema es que según los más recientes descubrimientos, sobre todo los manuscritos del Mar Muerto, en el caso del Antiguo Testamento, y muchos otros manuscritos que existen y que están ahora a disposición de los estudiosos, hay que hacer un trabajo. Miren, en la crítica bíblica yo hice trabajos, el pastor Puerto también los hizo, trabajos de crítica bíblica los hicimos en el seminario. No es tan fácil. No es solamente qué dice la mayoría de manuscritos, no es eso. A veces tiene que ver las familias de manuscritos, los manuscritos más antiguos, la lectura que encaja mejor con el contexto y otros detalles. No es tan sencillo determinar esto. A nosotros nos ponían trabajos, defina según su opinión cuál es la lectura original del pasaje tal, y nos ponían a trabajar con el aparato crítico, así se llama, lo que está ahí al pie de los textos griegos, y no es tan fácil. Hay algunos que buscan donde dice bis, que son los manuscritos bizantinos, que son como 2000 más o menos. Entonces ahí dice, bueno, donde diga bis es la mayoría y por lo tanto ese es el original. Sí, pero no es tan sencillo como eso. Esta es la razón por la que algunas Biblias han omitido ciertos textos. No es por mala intención, no es por mala intención. En la gran mayoría de los casos, no puedo hablar del corazón de las personas, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de los casos es porque se ha determinado, según la crítica bíblica, que esta no es la lectura original. Pero ninguno de estos textos, quiero aclarar una cosa también. Hay más o menos unos 30,000 lugares en el Nuevo Testamento donde hay que hacer un trabajo crítico para determinar cuál es el texto original. Eso lo asusta a uno. 30,000. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No sabemos lo que tenemos. Pero tranquilos, o sea, el 96% de esas diferencias entre unos manuscritos y otros tienen que ver con que dice algún texto, por ejemplo, bendito sea Dios. Otro manuscrito dice, bendito sea Jesucristo. Otro manuscrito dice, bendito sea Dios, Padre de Cristo. Y así, ahí se cuentan como 3 o 4, pero el 96 o 97% de las diferencias no cambian sustancialmente lo que la palabra de Dios enseña. El otro 3%, que son estos textos que usted menciona, y otros más, es mínimo. Y ninguno de ellos cambia ninguna doctrina fundamental del cristianismo. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, cuando está Felipe con el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay un texto que se agregó ahí que dice, si crees en el Señor Jesucristo, bien puedes. Ese texto aparentemente no es original. ¿En qué cambia eso? Pues realmente en nada. ¿Está bonito tenerlo ahí? Sí, está bonito, pero aparentemente, según la mayoría de estudiosos, ese texto no fue escrito por Lucas. Y aquí lo que nos interesa a fin de cuentas es qué escribió Lucas, ¿ya? Y nuestra doctrina de la inspiración tiene que ver con los manuscritos originales. Por eso es que existe la crítica bíblica como disciplina.
pero no se asusten ni se preocupen por esto. Los textos más largos que se discuten son el final del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 16, versículos 10 hasta el final, se discute eso. Y luego la historia de la mujer adúltera en Juan capítulo 8, son los textos más largos. De ahí los demás son pequeños versículos, pequeñas referencias que no cambian esencialmente ninguna, ni estas otras que he mencionado, cambian esencialmente el mensaje de la palabra de Dios. Otra pregunta dice que ¿cuál es el objetivo de la numeración de la Biblia y cuál es la lógica que se utilizó para la numeración? Bueno, el propósito es la memorización. Ese fue, y para tener como un mapa de referencia de los textos. Hasta que se hizo esto, que se hizo más o menos ahí por el siglo XII, la gente se memorizaba los textos. No había otra forma. En la época de Jesús, por ejemplo, los llamados escribas que aparecen ahí a veces como antagonistas de Jesús, ellos se memorizaban todo esto y hacían juegos con el tema. Pero eso era muy difícil, por supuesto. Ellos decían, ¿cuál es la letra que está en medio de la tercera columna del segundo rollo de Deuteronomio? No se llamaba Deuteronomio, pero digámoslo así. Una cosa fabulosa esa, eran extraordinarios estos tipos. Pero en ese sentido, en el sentido ético no, pero en el sentido de memorizarse la Biblia sí. ¿Cuál lógica se usó? Pues la que alguien decidió, en la mayoría de los casos está bien. La numeración no es inspirada por Dios, así que en algún momento puede fallar la numeración. Puede ser que algún versículo haya quedado al final de un capítulo y pertenezca al siguiente. Es más fácil con los salmos, por ejemplo. En los salmos uno sabe que ya comenzó y terminó el canto y se acabó, y ese es el capítulo, y entonces ahí solo es de hacer la diferencia en versículos. En general se puede hacer eso. Y en la gran mayoría de los casos creo que han tomado buenas decisiones. No puedo asegurar cuál fue exactamente la lógica, sino simplemente ver dónde comienza una idea y dónde termina. Eso fue todo, ¿verdad? Y así fue hecho. La numeración, alguien hizo la numeración de versículos y alguien más hizo la numeración de los capítulos. Así que eso lo tenemos desde el siglo XI o XII. Fue hecho en Inglaterra este trabajo. El hermano Milton Morel pregunta, ¿cómo se decide dividir la Biblia en capítulos y numeración? Los textos originales no lo tenían. ¿Y cómo se toma esa decisión? Bueno, la decisión, no, como muchas cosas de la Biblia, no fue decisión de un concilio. Fue alguien que propuso esto, Robert, se me olvida el nombre ahorita de quién hizo este trabajo. Repito, alguien hizo los versículos y alguien más hizo los capítulos. No fue un solo trabajo y tampoco fue decisión de un concilio. Es la costumbre la que hizo que se aceptara esta nomenclatura de capítulos y versículos tal y como la que tenemos hoy. Creo que en los Salmos hay una pequeña diferencia y no estoy seguro ahorita por qué, pero las Biblias católicas tienen entre paréntesis otra numeración a partir del Salmo 15, si no me equivoco, algo así. Y no sé cuál es la razón. Pero la verdad es que a todos nosotros nos ha servido las referencias en números, con números de capítulos y versículos. Hoy en día casi todos los libros antiguos son divididos en capítulos y versículos. Lo que pasa es que la Biblia es única en ese sentido, ¿verdad? Ahora Juan 3:16 es conocido por todos y lo recordamos más fácilmente que decir aquella vez cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo y que le habló, ¿se acuerdan? Después de la cruz, de que decir que la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan? Es más fácil ahora utilizar una nomenclatura de capítulos y versículos. La Odisea de Homero, muchos libros de la antigüedad están divididos en capítulos y versículos hoy con el mismo propósito, para poder hacer referencia directa a cierto pasaje o memorizarlos. Esa es la razón. El hermano Omar Antonio Maradiaga pregunta, ¿los años que menciona la Biblia de vida y de algunos reyes muy jóvenes son años normales?
Bueno, más o menos, más o menos. En los años judíos, si no me equivoco, eran meses de 28 o 30 días, pero sí, básicamente sí, eran años de, no estoy seguro si eran 350, 360, por ahí más o menos. No es exactamente correspondiente a nuestros años, así con 360, pero o sea, la diferencia es mínima, la diferencia es de días, no es de meses, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, sí, son años normales. Se discute mucho si son, lo que se discute no es si son años normales, como los nuestros, sino lo que se discute es si las genealogías del Génesis, por ejemplo, corresponden a personas literales o se habla de antepasados, más bien de padres e hijos. Eso sí se discute. Si Nacor, Taré y Abraham son padre, hijo y abuelo, padre e hijo, o son antepasados, o en el caso de Enoc, por ejemplo, o de Adán, si eran, lo que se menciona ahí son hijos literales o eran antepasados. Eso sí se puede discutir, pero los años sí son más o menos, en general son años como los nuestros, con diferencia de días quizás, en ese sentido. Hermano Pastor Alan, muchas gracias por ese tiempo, por esos mensajes que nos ha dado. Aprendimos bastante y pues que el Señor les siga bendiciendo. Y muchas gracias, hermano Pastor. Muchísimas gracias a ustedes, que el Señor pueda bendecirlos grandemente. Amén.